a ver que el flujo sanguíneo es originado por la contracción de los ventrículos que bombean la sangre desde el corazón hacia las arterias elásticas durante la sístole, que es la fase de contracción del ciclo cardíaco. O sea, la presión que se genera por la contracción de los ventrículos empuja la sangre a través de las arterias elásticas y a lo largo de todo el árbol arterial, ¿sí? Al mismo tiempo, la pared de estas grandes arterias se distiende, justamente por su propiedad de elasticidad. Esta distensión, ¿sí?, va a estar limitada por la red de fibras colágenas, ¿sí?, de la túnica media y la túnica adventicia. Durante la diástole, que es la fase de relajación del ciclo cardíaco, cuando el corazón no genera presión, hay un retroceso elástico de la pared arterial, que estaba distendida, y que sirve para mantener el flujo sanguíneo constante hacia la periferia. A su vez, el retroceso elástico también permite que la sangre se dirija hacia el corazón, cerrando las válvulas aórticas y pulmonares. Bien, ¿y qué podemos decir de las arterias medianas o musculares, ¿no? Acá tenemos tres imágenes diferentes. La primera pueden ver claramente nuevamente las tres capas que conforman la arteria mediana o muscular, resaltando a la vista, ¿sí?, el espesor de cada una de estas capas, ¿sí?, comparado con lo que era una arteria grande. Fíjense que la túnica íntima es un poquito más delgada. La túnica media contiene menos material elástico y la túnica adventicia, fíjense que más o menos es un poquito más prominente y tiene más o menos el mismo espesor casi que la túnica media. ¿Bien? Luego tienen, bueno, dos imágenes histológicas, tenidas con H y E desde ya, y ahí pueden ver la morfología, ¿sí? En el caso de la imagen que está abajo a la izquierda, es un corte transversal, en donde pueden ver las características de la luz del vaso. Les podemos hacer como un repaso para ver cuáles son las diferencias entre una arteria y una vena más adelante para poder diferenciarlas. Fíjense en que el contorno, el borde de la luz no es del todo liso, ¿sí? Y bueno, ahí tienen el espesor de las capas del músculo liso, y por fuera la capa adventicia, ¿no? En una imagen más magnificada a la derecha pueden ver la túnica íntima, conformada por el endotelio, y por debajo se puede ver en esta imagen la membrana elástica interna, cosa que en las arterias de gran calibre no se podía visualizar, sino que era más que nada, la considerábamos como aquella membrana elástica que era la más interna de todo el espesor de la pared. Acá en este caso podemos ver claramente que por debajo del endotelio se encuentra esta membrana elástica interna que tiene ese aspecto ondulado, ¿sí?, debido a la contracción. Recuerden que esta es una arteria muscular y por lo tanto va a predominar la túnica media y por lo tanto el tono muscular, ¿sí?, a este nivel, que justamente son las que determinan en parte los valores de presión arterial, y eso hace que la membrana elástica, ¿sí?, tenga este aspecto ondulado, ¿sí?, que le da la característica, como vimos al borde de la luz en la imagen anterior. Luego, fíjense que tenemos abajo las células musculares lisas de la túnica media, que están como dispuestas en forma espiralada, ¿sí?, alrededor de la pared, ¿sí? Fíjense en este corte el aspecto que tienen los núcleos, ¿sí?, y por debajo la túnica adventicia, en donde se puede llegar a visualizar, ahí señalado con las flechas, una membrana elástica externa. En este preparado, si bien no se puede visualizar exactamente una membrana elástica externa como la interna, como se puede visualizar en la interna, ¿sí?, se puede vislumbrar, ¿sí?, estas fibras elásticas, ¿sí?, que vendrían a conformar esta membrana elástica externa que separa la túnica media de la adventicia, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir entonces de esta arteria muscular o mediana? Bueno, lo que vendría a ser la transición entre la arteria grande con la mediana, ya empieza a haber pérdida del material elástico, haciendo de esa manera que las células musculares lisas se conviertan en el componente principal de la túnica media de este tipo de arterias, ¿sí? Como dijimos, la túnica íntima es más delgada con respecto a las arterias elásticas. Consiste en un revestimiento endotelial con su lámina basal por debajo y una capa subendotelial de tejido conectivo. Esta capa subendotelial es muy delgada. Y luego una membrana elástica interna, ¿sí?, que como vemos es bastante
prominente, ¿sí? Y de estas características onduladas. El espesor de la túnica íntima para este tipo de arterias se va modificando con la edad, sigue haciéndose cada vez un poquito más gruesa, ¿sí? Tal es así que en los adultos con edad más avanzada, esta túnica íntima puede estar inclusive más expandida por la presencia de depósitos grasos, ¿sí? Acá es donde se inicia y donde se produce el proceso aterosclerótico, ¿sí? Es decir, en la túnica íntima de los vasos, ¿sí? Especialmente, como veremos más adelante, vamos a mencionar brevemente, en las arterias de mediano y de pequeño calibre, ¿sí? Especialmente las de mediano calibre, es donde suelen aparecer estas placas. Bueno, con respecto a la túnica media, ya dijimos que el principal componente ahora es el tejido muscular liso, con poco material elástico. De la misma manera que en las elásticas no hay fibroblastos, por lo tanto las células musculares lisas son las encargadas de generar el colágeno extracelular, la elastina y la sustancia fundamental. Y para el caso de la túnica adventicia, esta es más gruesa cuando uno lo compara con una arteria de gran calibre. Y recuerden que está separada de la túnica media por la membrana elástica externa. En cuanto a la composición de la túnica adventicia, está compuesta por fibroblastos y algunos adipocitos, ¿sí? Y el principal material acelular son las fibras colágenas, ¿sí? Que vendría a ser como el componente extracelular más importante, pero también acompañan fibras elásticas, y también encontramos desde ya vasa vasorum y nervum vasorum. Bien, y acá les dejo un cuadro de las principales características de cada uno de los vasos que fuimos nombrando, vasos arteriales que fuimos nombrando, ¿sí? Con sus diámetros y la composición de la túnica íntima, media y adventicia. Pasamos entonces a los capilares, ¿sí? Que son los vasos sanguíneos de menor diámetro del sistema vascular. Tal es así que su diámetro, inclusive, en algunos lugares es menor que el de un eritrocito. Los capilares forman redes vasculares sanguíneas que permiten el pasaje de gases, sustancias nutritivas, metabolitos y productos de desecho a través de sus paredes delgadas, ¿sí? Cada capilar consta de una monocapa de células endoteliales con su lámina basal subyacente. De esa manera, las células endoteliales forman un tubo por el cual se permite el paso de los eritrocitos uno a la vez. Recordemos que el diámetro va entre 4 y 10 micras, siendo el tamaño promedio de un glóbulo rojo de un eritrocito de aproximadamente 7 micras. En algunos casos la luz es tan estrecha que los eritrocitos tienen que deformarse un poco, plegarse, ¿sí? Para pasar a través del vaso. Esto en parte, digamos, favorece el pasaje de estas sustancias y de los gases, ¿sí? Ya que al estar el tamaño del eritrocito ocupando prácticamente toda la luz del capilar, hace que se reduzca el trayecto que tienen que hacer las sustancias nutritivas y los gases desde el capilar hacia el tejido extravascular y viceversa. ¿Bien? Hay diferentes tipos de capilares, ¿sí? Como ven en la imagen, se clasifican en 3 tipos: continuo, fenestrado y discontinuo. ¿Bien? Vamos a describir ahora cada uno de estos, pero podemos ir adelantando dónde se encuentran. Los capilares continuos son los que se encuentran a nivel del músculo, tejido muscular, en piel, los pulmones, sistema nervioso central y tejido conectivo. ¿Bien? Mientras que el capilar fenestrado lo podemos encontrar en las glándulas endocrinas y en los sitios de absorción de líquidos, como la vesícula biliar, los riñones, el páncreas y el tubo digestivo. Mientras que los discontinuos, o denominados también capilares sinusoides, se encuentran en el hígado, en el vaso y en la médula ósea, ¿sí? Como pueden ver en las imágenes, ¿sí? Un capilar continuo se caracteriza porque el endotelio vascular es ininterrumpido, ¿sí? Están unidas unas con otras mediante uniones estrechas, ¿sí? Occludens, y que no permite el pasaje de sustancias a través de esas uniones, ¿sí? Y por fuera de ellas, o sea, por debajo, mejor dicho, poseen una membrana basal continua. ¿Okay? En el capilar fenestrado, como ven en la imagen,
El endotelio presenta como poros, aberturas circulares, que se denominan fenestraciones, que tienen aproximadamente un diámetro de 70 a 80 nanómetros. No obstante, la membrana basal, la lámina basal, es continua. Y para el caso del capilar discontinuo, las células endoteliares tienen grandes aberturas en su citoplasma y están separadas, ¿sí?, por espacios intercelulares muy amplios e irregulares que permiten inclusive el pasaje de proteínas, ¿sí?, que son macromoléculas de gran tamaño del plasma sanguíneo. Acá tenemos una imagen por microscopía electrónica de un corte transversal de un capilar continuo, en donde podemos ver cómo el endotelio vascular es ininterrumpido, ¿sí?, y descansa sobre una lámina basal que también es continua. Las uniones, ¿sí?, se pueden observar como aquellas zonas en donde hay un repliegue citoplasmático que sobresale un poco a la luz, está ahí señalado con una línea, lo que estaría indicando, bueno, que en ese lugar hay una zona de unión intercelular. Estas uniones intercelulares, recuerden que son estrechas, ¿sí?, son uniones estrechas en donde está restringido el paso de moléculas entre las células endoteliales contiguas, ¿sí? Solamente pueden pasar moléculas muy pequeñas, menores a 10.000 Dalton. Entonces, ¿cómo se realiza en este tipo de capilar continuo el pasaje de sustancias y nutrientes y desechos metabólicos? Lo realiza a través de un proceso que se llama transcitosis. Si se fijan en la figura, hay una gran cantidad, en el citoplasma del endotelio capilar, hay una gran cantidad de vesículas pinocíticas, ¿sí?, que está señalado ahí con flechas, de aproximadamente 70 nanómetros de diámetro, que son las encargadas de transportar, ¿sí?, las moléculas grandes entre la luz del capilar y el tejido circundante, ¿sí? Es de esa manera como se produce el intercambio de sustancias desde la sangre hacia el tejido circundante. En el esquema que está a la derecha abajo, en ese dibujo, se puede ver que rodeando al capilar, ¿sí?, se encuentra una célula que se denomina pericito, ¿sí? Los pericitos se asocian a las células endoteliales a nivel de los capilares y de algunas vénulas postcapilares. Este pericito posee evaginaciones citoplasmáticas que rodean en gran parte a la célula endotelial, ¿sí? Estos pericitos toman contacto estrecho entonces con la célula endotelial a través de estas evaginaciones citoplasmáticas y ramificadas, y también están encerrados por una lámina basal, como podemos ver ahí en la imagen, que a su vez esa lámina basal que la rodea es continua con la lámina basal que rodea el endotelio. Estos pericitos tienen capacidad contráctil y están controlados por factores que liberan la célula endotelial como el óxido nítrico. De esa manera se piensa que estos pericitos pueden modular el flujo sanguíneo capilar en los lechos capilares, ¿sí? Otra función importante que poseen los pericitos es que proveen el sustento vascular, ¿sí?, y le dan estabilidad a las células endoteliales de los capilares y de las vénulas postcapilares mediante una interacción físico-química bidireccional entre ambas células, ¿sí? Desde el punto de vista histológico, los pericitos son células madres mesenquimatosas indiferenciadas, ¿sí?, con un núcleo prominente. Esto indicaría, en cierta manera, que estas células tienen capacidad para diferenciarse dependiendo de las señales que reciba. Pueden proliferar, pueden migrar e inclusive dar lugar a diferentes tipos celulares como los adipocitos, condrocitos, osteocitos e inclusive fibroblastos, ¿sí? Se vio que los pericitos también intervienen en el proceso de cicatrización y curación de heridas, ¿sí?, con capacidad de diferenciarse en células endoteliales y en células músculo liso. Y también están involucrados directamente en la fisiopatología de la proliferación vascular, como se observa en algunos tumores, y en las enfermedades que se caracterizan por proliferación de capilares, como la retinopatía diabética y la de origen tumoral, como mencionamos. Bueno, desde el punto de vista histológico, acá tienen un cuadro, ¿sí?, de cómo se clasifican según el tamaño las venas, el diámetro de las mismas y la composición de cada una de las túnicas que conforman a cada una de estas venas. En el caso de las vénulas, que son las de menor tamaño, estas se subclasifican en vénulas postcapilares y vénulas musculares, ¿sí? Las vénulas postcapilares
son aquellas que reciben la sangre de los capilares y tienen un diámetro, es el que tiene el diámetro más pequeño dentro del sistema venoso, entre 10 y 50 micras. Luego le sigue la vénula muscular, entre 50 y 100 micras, que se caracteriza a diferencia del anterior porque ya tiene 1 o 2 capas de músculo liso. La vena pequeña, que mide menos de 1 milímetro, pero más de 0,1 milímetro, y es continuación de las vénulas musculares. Luego le siguen las venas medianas, que tienen un diámetro entre 1 y 10 milímetros, y corresponden a la mayor parte de las venas que tienen nombre propio, ¿no? Y suelen acompañar en su recorrido a las arterias. Y por último, las venas grandes, mayores de 1 centímetro, y dentro de este ejemplo podemos nombrar a la vena cava inferior y la vena cava superior y la vena porta. Bueno, acá tenemos unas características de las venas que les van a servir a ustedes para poder diferenciar, ¿sí? Con respecto a las arterias, ¿sí? A ver, si bien lo que es venas grandes y medianas poseen las 3 capas, ¿no? Es decir, túnica íntima, media y adventicia, estas no están tan definidas como las que se observan en las arterias de mediano y gran calibre. Las venas grandes y medianas generalmente van de la mano en su recorrido con las arterias grandes y medianas correspondientes, pero ya las vénulas musculares, algunas veces pueden ir juntas con las arteriolas. En algunos cortes histológicos los pueden ver que viajan juntas, pero no siempre esto sucede, ¿sí? Ya cuando el calibre, ¿sí?, de las venas es menor, ya el recorrido, ¿sí?, difiere, no acompaña, digamos, al recorrido de las arteriolas o de los capilares. Normalmente las venas tienen paredes mucho más finas, más delgadas que las arterias acompañantes, y la luz de la vena es mayor que la de la arteria, ¿sí? Tiene una luz de mayor diámetro. La luz de las arteriolas, por ejemplo, suele ser permeable, mientras que las venas de igual tamaño están colapsadas, ¿sí? Las venas generalmente están colapsadas o irregulares, ¿sí?, muchas veces, ¿sí? En cambio, en lo que dice el segundo recuadro, dice que las valvas que poseen las vénulas impiden el reflujo de la sangre. Esto es porque muchas de las venas, especialmente las que tienen que transportar la sangre en contra de la fuerza de la gravedad, como por ejemplo las venas que están en los miembros inferiores, contienen válvulas que permiten este flujo unidireccional de la sangre, es decir, de retorno hacia el corazón. Estas válvulas están formadas por válvulas semilunares que constan de un núcleo de tejido conectivo que está cubierto por las células endoteliales de esa vena que la contiene. Por otra parte, las venas carecen de las láminas elásticas externas e internas, y la túnica adventicia es como la capa más importante para el sistema venoso. Bueno, acá tienen 2 imágenes histológicas de vénulas y de una vena pequeña. Recordemos que las vénulas se clasificaban en postcapilares y vénulas musculares. Las postcapilares recibían la sangre de los capilares y tenían un diámetro entre 10 y 50 micras, mientras que las vénulas musculares tienen un diámetro entre 50 y 100 micras, ¿sí? En la imagen de la izquierda es una imagen con hematoxilina y eosina, donde se ven cortes transversales de arterias y de venas. 400 por, la que está marcada en celeste corresponde a una vénula postcapilar pequeña, y a la derecha, marcado en amarillo, es una vénula muscular, que fíjense en la luz totalmente irregular, ¿sí? Colapsada, y compárenlo con la imagen que está abajo, con la cruz, con la flecha roja, que corresponde a una arteria de pequeño calibre, ¿sí? Fíjense en que la luz es mucho más redonda, ¿sí? Es prácticamente redonda. Los núcleos de las células endoteliales sobresalen hacia la luz, ¿sí? Bien definida, no se colapsa. Y fíjense en la túnica media, ¿sí?, de esta arteria pequeña, las capas dispuestas de músculo liso. Aproximadamente ahí se pueden ver del lado de abajo, que se pueden ver por lo menos cuatro capas, ¿sí? O sea que esto ya no entraría en la definición de arteriola, sino de arteria pequeña. Y fíjense en la disposición y compárenlo con las vénulas, ¿sí? Ahora, a la derecha encontramos una imagen de una vena pequeña, ¿sí? Está con un aumento de 65, hematoxilina y eosina también, en donde fíjense que está, fíjense en el diámetro, pero también cómo está la luz, ¿sí?, que no es una imagen redondeada, sino que nuevamente tiene un aspecto parcialmente colapsado. Esto corresponde
a una vena pequeña, cuyos diámetros van entre 0,1 y 1 milímetro, y con la flecha celeste, fíjense cómo está marcando la túnica media, ¿sí? Esta vena pequeña, que tiene aproximadamente, ¿sí?, entre 2 y 3 capas de células musculares, ¿sí? A ver, el límite para poder diferenciar una vena pequeña de mediana y después, o sea, todas las transiciones de tamaño son difíciles de marcar, ¿sí? O sea, en las tablas que yo les coloqué anteriormente, es en promedio, ¿no? Lo que se ve, la definición, venas pequeñas, ¿sí?, que tienen entre 2 y 3 capas de células musculares, pero bueno, puede ser que en un corte, ¿sí?, esté justo agarrado en la transición y tengan en la misma imagen una capa más gruesa, también depende del corte, ¿sí? Puede ser confuso, ¿sí? Eh, por lo tanto, salvo que sea muy clara la diferencia y el espesor de cada capa, ¿sí? Cuando estamos viendo imágenes que pueden llegar a ser tanto de una vena pequeña o de una vénula muscular, etcétera, puede llegar a traer confusión. Por eso es importante, ¿sí?, que primero analicen de qué tipo de sistema vascular estamos hablando, ¿sí? Arteria, vena, ver el tamaño de la imagen, que eso es muy importante, ¿sí?, ya que les va a dar una idea del tamaño general, del diámetro del vaso, comparado con las estructuras parenquimatosas, obviamente. Y siempre comparen, ¿sí?, busquen otro vaso que esté cercano, ¿sí?, para ver y comparar las diferencias en cuanto a tamaño y composición de las capas. Acá tienen otra comparación de los vasos de escaso calibre, marcado en amarillo, son las arteriolas. Fíjense en la imagen superior, 540 por hematoxilina y eosina, sección transversal de una arteriola, donde se muestran dos capas de células musculares lisas en la túnica media. Y a pesar, fíjense, de tener este tamaño tan chiquito del vaso arterial, se puede ver claramente cómo se conserva la luz, ¿sí?, la producción de los núcleos, ¿sí?, hacia la luz también, e inclusive hasta este tipo de tamaño de arteriola, uno puede visualizar también la lámina elástica interna. Abajo también tenemos nuevamente dos ejemplos más de arteriolas pequeñas, y a la derecha, marcado en celeste, en la flecha celeste, una vénula postcapilar. Fíjense que, a diferencia de muscular, esta carece de células musculares lisas. Bueno, resumiendo entonces, podemos decir que las vénulas postcapilares poseen un endotelio, ¿sí?, que generalmente es sitio de acción de sustancias vasoactivas como la histamina y la serotonina, que son mediadores autacoides muy importantes que se liberan en todo proceso de daño tisular, media la inflamación, producen aumento de la permeabilidad capilar y vasodilatación, actúan en este nivel, favoreciendo entonces la permeabilidad y el pasaje de líquidos al extracelular, como parte del proceso inflamatorio. Por debajo del endotelio hay una lámina basal, y por fuera de ellos los pericitos. Recordemos que los pericitos los encontrábamos tanto en los capilares como en las vénulas postcapilares. Los pericitos mantienen una comunicación directa con las células endoteliales, también participan en la formación de la lámina basal junto con el endotelio y interaccionan los pericitos con las células endoteliales favoreciendo su proliferación y también favoreciendo de esa manera una interacción para la supervivencia mutua, ¿sí?, de ambas células. A nivel de los tejidos linfoides secundarios, periféricos, ganglios linfáticos, nódulos linfáticos, amígdalas, excepto el vaso, las vénulas postcapilares toman el nombre de vénulas de endotelio alto, porque las células endoteliales en estos lugares toman un aspecto cuboide, prominente, y se caracteriza por su alta capacidad de reclutar una gran cantidad de linfocitos, ¿sí? En cuanto a las vénulas musculares, podemos decir que además de la túnica íntima, ya acá vemos que está presente la túnica media, a nivel de las vénulas musculares, que generalmente contienen una o dos capas de células musculares lisas, y una túnica adventicia delgada. Mientras que en las venas pequeñas, ya vemos que la túnica media consta de 2 o 3 células musculares lisas, hay fibras de colágeno ya presentes en la túnica media, y la túnica adventicia adquiere más grosor. Cuanto a las venas medianas, recuerden que el tamaño va entre 1 y 10 milímetros. Generalmente acompañan a las arterias del mismo nombre. Contienen válvulas, que es una característica que empezamos a observar en estas venas de este tamaño. Recuerden que las válvulas son más prominentes, las vamos a encontrar en las zonas del miembro inferior para evitar el flujo retrógrado
de la sangre por acción de la gravedad. Y podemos decir que la túnica íntima de las venas medianas está compuesta por endotelio, una lámina basal, una delgada capa subendotelial que contiene algunas células musculares lisas inmersas en un tejido conectivo laxo. La túnica media, que es más delgada comparada con la arteria del mismo tamaño, y contiene la túnica media capas de músculo liso en el cual se interponen separando las fibras elásticas y colágenas. En cuanto a la túnica adventicia, esta es mucho más gruesa que la túnica media y es rica en fibras colágenas y especialmente en una red abundante de fibras elásticas. Bien, y por último las venas grandes, la túnica media, y es rica en fibras colágenas y especialmente en una red abundante de fibras elásticas. Bien, y por último las venas grandes, que recuerden que tienen un diámetro superior a 1 centímetro. La túnica podemos ver a simple vista en estas dos imágenes, ¿sí? Tanto el de la izquierda, que es un gráfico, como el de la derecha, una imagen histológica de HIE a 65 por. Podemos ver claramente que la túnica media se adelgaza, mientras que la túnica adventicia es mucho más gruesa, ¿sí? O sea que en términos relativos, la túnica media es más delgada y la túnica adventicia es la más prominente. La túnica íntima de estas venas consiste en un revestimiento endotelial, por debajo una lámina basal y una muy pequeña cantidad de tejido conectivo subendotelial, e inclusive se ha descrito también algunas células musculares lisas. La túnica media es delgada, como dijimos, y contienen células de músculo liso con algunas fibras colágenas y algunos fibroblastos. Esto hace muy difícil tratar de poner un límite entre el comienzo de la túnica íntima y la media, ¿sí? Porque ambas capas son bastante delgadas y no siempre es fácil establecer si las células musculares lisas que se observan corresponden a la túnica íntima o a la media. Como podemos ver en la imagen de la derecha, en el corte histológico, vemos que este corte transversal con la flecha amarilla está indicado la túnica íntima, el endotelio, mientras que la flecha celeste está indicando la túnica media, ¿sí? Este preparado corresponde a la vena cava inferior, ¿sí? Recuerden que dentro de esta categoría estaban las venas cava superior e inferior y otros ejemplos, como habíamos mencionado, la vena porta, la vena subclavia, etc. La túnica adventicia entonces es la capa más gruesa para este tipo de vaso. Junto con las fibras colágenas, elásticas y los fibroblastos, hay una gran cantidad de células de músculo liso que tienen disposición longitudinal, como pueden ver, ¿sí? Por debajo de la túnica media. Recuerden que está indicada con la flecha celeste la túnica media, y todo lo que está por debajo, que es prácticamente la mayoría del espesor de la pared, es túnica adventicia. Y fíjense en la gran cantidad de músculo liso que tiene, que inclusive parte de estas células musculares, cuando están cercanas a la desembocadura de la aurícula derecha, corresponden a extensiones del propio miocardio auricular en la túnica adventicia de la vena cava. Eso se conoce como mangas del miocardio, que también pueden ser sitios de origen de trastornos del ritmo de la generación, del automatismo del marcapasos, como también de trastornos de la conducción eléctrica cardíaca, ¿sí? Y ser focos de fibrilaciones o automatismos monofocales o multifocales en estos sitios. El endotelio tiene múltiples funciones, ¿sí? No solamente es una barrera de permeabilidad selectiva, como dice ahí, para el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos, ¿sí? Por diferentes mecanismos, difusión simple para aquellas sustancias que son pequeñas y liposolubles, ¿sí? Como por ejemplo los gases y pequeñas moléculas hidrófobas que se transportan porque fácilmente se solubilizan en la bicapa lipídica y a favor de gradiente van difundiendo. Eso se llama transporte de difusión simple. Pero hay otras que son hidrosolubles, ¿sí? Por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, los iones, que les cuesta por su solubilidad atravesar simplemente la barrera lipídica. Entonces estas sustancias que son más hidrosolubles tienen que transportarse a través de un sistema que requiere gasto de energía y un transportador específico, ¿sí? Transporte activo,
y de esa manera transportarse a través de la membrana plasmática y liberarse hacia el medio extracelular. Eso se llama, ¿sí?, transporte vía transcelular o paracelular en caso de que atraviese, ¿sí?, la zonula occludens entre dos células endoteliales. Por supuesto que también hay transporte mediado por receptores, se llama endocitosis mediada por receptores. También cumple una función de barrera no trombogénica, es decir, que el endotelio tiene una función importante en lo que es la homeostasis de la sangre. Bien, de este punto de vista, el endotelio es capaz de producir sustancias anticoagulantes y antitrombogénicas, ¿sí? Anticoagulantes es que evita la formación del coágulo y antitrombogénicas es que evita que las plaquetas se adhieran entre sí. En ese sentido, bueno, tiene diferentes sustancias, las más reconocidas que interfieren, ¿sí?, con la agregación plaquetaria y la liberación de factores que causan la formación de coágulos, son la trombomodulina, ¿sí?, la heparina, pero también el endotelio tiene capacidad protrombogénica, es decir, tiene también capacidad de liberar sustancias que favorecen la formación del coágulo, especialmente cuando se daña el endotelio, ¿sí? Como, por ejemplo, habíamos mencionado que en el endotelio hay unas vesículas, los cuerpos de Weyburn-Palade, que contienen factor de von Willebrand o el inhibidor del activador de plasminógeno. También entre sus funciones se encuentra la modulación del flujo sanguíneo y la resistencia vascular, ¿sí?, mediante la producción y secreción de sustancias vasoactivas, vasoconstrictoras, como por ejemplo la enzima convertidora de angiotensina, la endotelina, el tromboxano A2, la prostaglandina F2-alfa, y también sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, la prostaciclina, muy importante, ¿sí?, y también, bueno, el CNP, que deriva también del endotelio, es el péptido natriúretico de tipo C. Otras funciones que pueden tener el endotelio están relacionadas con el metabolismo lipídico, ¿sí?, las funciones inmunitarias y con funciones hormonales, que vamos a ver ahora más adelante. Bueno, otras funciones del endotelio son la regulación de la proliferación celular y las respuestas inmunitarias, como mencionamos, gracias a que el endotelio expresa moléculas de adhesión y receptores, ¿sí?, de reconocimiento para las células del sistema inmune, y de esa manera también puede generar y secretar citoquinas inflamatorias como las interleuquinas. También cumple la función en el mantenimiento de la matriz extracelular mediante la síntesis de colágeno, laminina, proteoglucanos, y también participa en el metabolismo de las lipoproteínas, ya que el endotelio, especialmente cuando el endotelio entra en un estado de disfunción, ¿sí?, entra en un estado de estrés, ¿sí?, en donde las partículas de LDL son susceptibles a ser oxidadas y de esa manera reconocidas por los macrófagos residentes en la túnica íntima, y generar las famosas células espumosas que dan lugar a las estrías grasas, que son el inicio de la formación de la placa aterosclerótica, ¿sí? En condiciones normales, también fisiológicas, el endotelio posee receptores para la LDL y también poseen enzimas, ¿sí?, que están expresadas en la superficie luminal, que están involucradas en el metabolismo, ¿sí?, del colesterol y de las lipoproteínas. Bien, a modo de resumen, acá les dejo entonces las propiedades y las funciones de las células endoteliales que ya fuimos mencionando, ¿sí? Fíjense que acá lo tienen en forma breve, resumida, ¿sí?, para que puedan hacer un repaso de todas las funciones, ¿sí?, que cumple el endotelio, que hoy prácticamente es una de las figuras, ¿sí? Hoy en día las investigaciones prestan mucha atención en la función y el impacto que puede tener la desregulación de la función normal del endotelio como origen de numerosos trastornos fisiopatológicos como la hipertensión arterial, la diabetes, la insulinoresistencia y la aterosclerosis. Bueno, y para cerrar el teórico de hoy vamos a tomar el concepto de sistema porta, que es un sistema porta. Ustedes saben que la disposición general del sistema vascular es el que veníamos nombrando, ¿sí?, que era arteria grande, mediana, pequeña, arteriola, red de capilares, y posteriormente el comienzo del sistema venoso, a partir de las vénulas postcapilares, vénulas musculares, vena de pequeño calibre, vena de mediano y de gran calibre, ¿sí? Como pueden observar en la figura de la izquierda arriba, ¿sí? Esa es la disposición general y típica que se encuentra prácticamente en toda la economía de nuestro organismo. Pero hay excepciones en donde en algunos lugares se observan los denominados sistemas portas, que consisten en dos redes capilares unidas o por una arteria o por una vena,
¿sí? En caso, como vemos ahí en el gráfico, de un ejemplo del sistema porta arterial, que es el que se observa, por ejemplo, en el riñón, a partir de una arteriola se genera una primer red capilar, ¿sí? O red capilar primaria. Posteriormente le sigue otra arteriola que nuevamente se ramifica en capilares, formando una red capilar secundaria, y después esta red capilar termina en las vénulas, ¿sí? En cambio, el sistema porta venoso, como podemos observar en el caso del sistema porta hipotálamo hipofisario, que está arriba a la derecha, o a la derecha y abajo tenemos el sistema porta hepático, ¿sí? En donde podemos ver que a partir de una arteriola, ¿sí? Esta se capilariza, luego esta origina una vena, una vénula, y después se vuelve a capilarizar, ¿sí? Y posteriormente nuevamente se forma una vénula, ¿sí? Vamos a ver los tres ejemplos que nombramos acá en esta diapositiva. En el caso del riñón, ya dijimos, todo comienza con la arteriola aferente, ¿sí? Esto lo van a ver después bien cuando tengan el teórico de renal, el trabajo práctico de renal también. La arteriola aferente da origen a una red de capilares que se denomina glomérulo, ¿sí? Esa red capilar primaria luego termina drenando, no en una vénula, sino en otra arteriola que se denomina arteriola eferente. Y esa arteriola eferente nuevamente se capilariza, red capilar secundaria, en capilares peritubulares, ¿sí? Que rodean a todos los túbulos. Y finalmente estos capilares peritubulares se reúnen y drenan en una vénula, ¿sí? Para el caso del sistema hipotalámico hipofisario, hay una red capilar, ¿sí? Que se origina a nivel de la eminencia media y el tallo infundibular. Esto lo van a ver en el temario correspondiente a hipófisis, a glándulas endocrinas. Y nuevamente esa red capilar, ubicada a nivel hipotalámico, se reúne en una vena, ¿sí? Que es la vena porta hipofisaria, y que tiene características de vénula, y nuevamente se ramifica en otra red capilar que se ubica, como observamos en la figura, en la porción distal del hipófisis, ¿sí? Y de ahí nuevamente se reúnen y drenan en otra vénula, ¿sí? Para el caso del sistema porta hepático, podemos ver que los nutrientes se absorben en el intestino y de ahí se forma una primer red capilar a nivel intestinal, que es la encargada de absorber los nutrientes, que se reúne, ¿sí? En un sistema venoso, conformando finalmente la vena porta. Y esta vena porta, ¿sí? Que es una vena de gran calibre, cuando llega, ¿sí? al hígado, nuevamente se ramifica en una segunda red capilar, que son capilares sinusoidales, que esto lo van a ver bien en el teórico, en el trabajo práctico correspondiente al tubo digestivo, de glándulas anexas, y nuevamente esa segunda red capilar se reúne, ¿sí? Para dar origen a las venas suprahepáticas y de ahí hacia la vena cava inferior. Con esto finalizamos el teórico cardiovascular. Muchas gracias por su atención.